rey Felipe VI inaugura el 17º Congreso de la Empresa Familiar en Alicante. A la cita está previsto que asistan cerca de 500 empresarios de todo el mundo. El futuro de RTBB, una incógnita un año después. Radio Televisión Valenciana todavía trabaja en su liquidación un año después de que el gobierno valenciano anunciara su cierre. La festividad de Todos los Santos, día de mayor afluencia a los cementerios de todo el año, se ha visto favorecida en esta ocasión por el buen tiempo. Podemos, la formación de Pablo Iglesias, podría ser la fuerza política con mayor respuesta en las urnas de celebrarse ahora en España elecciones generales. Saludos señoras y señores, buenas tardes, buen inicio de la semana, del mes de noviembre, gracias por escogernos un día más para informarse. Comenzamos con las noticias locales. El rey Felipe VI inaugura hoy el 17º Congreso de la Empresa Familiar en Alicante. La cita, a la que está previsto que asistan cerca de 500 empresarios de todo el mundo, abordará el papel del empresario familiar en la recuperación económica. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausurará mañana este foro. El rey Felipe VI ha inaugurado hoy el 17º Congreso Nacional de Empresas Familiares, celebrado entre el lunes y el martes en el auditorio de la provincia de Alicante, en la que es su primera visita a la ciudad como monarca. A lo largo de estos 2 días, Alicante se convertirá en el escenario de uno de los foros económicos más reconocidos de este país y por él pasarán empresarios, expertos y representantes políticos para debatir sobre prácticas en estrategia corporativa, gestión empresarial y gobierno empresarial. El congreso, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar, cuenta con el patrocinio de la empresa de auditoría y asesoramiento financiero KPMG y el Banco de Santander, y en colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante se realiza este año bajo el lema "El papel del empresario familiar en la recuperación económica". Una de las ponencias más esperadas de esta primera jornada ha sido la de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, que destacó las reformas que el PSOE va a emprender a partir de las elecciones de noviembre del 2015. Casi 1 de cada 3 empleos que se han destruido durante estos años. Tras años de estancamiento, los maestros confiteros han tenido un aumento de un 15% en las ventas de dulces de Todos los Santos. Hablemos de cifras. El gremio de maestros confiteros ha puesto a la venta 6.000 kilos de buñuelos, 4.000 de huesos de santo y 5.000 de panellets. El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha rendido homenaje este pasado 1 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos, a 2.238 personas fusiladas en el Paredón de España y en el Terret, en la localidad valenciana de Paterna. Como cada año, la entidad ha acudido a los actos organizados por la Agrupación Socialista de Paterna en recuerdo y honor a quienes perdieron la vida, para recordar a sus familias y a aquellas viudas e hijos que supieron encontrar una fecha en que poder rendirles homenaje humilde pero tenaz en una de las primeras muestras de resistencia pasiva al franquismo. Según ha informado la organización en un comunicado, en Paterna no es solo Halloween como quisieran algunos, sino el recuerdo de una fecha de dolor, de recuerdo y de lucha en la que solo se veían mujeres y niños o algún anciano porque los hombres estaban bajo tierra. Asimismo, es también una jornada de reivindicación no solo de la memoria de los fusilados, sino de las mujeres que quedaron solas y a cargo de 3 o 4 o 5 hijos para sacar adelante en toda clase de vejaciones, acoso y puro robo que les sometían los vencedores a ellos y a unos niños que junto con sus padres o hermanos también perdieron de repente la niñez. Esta organización llama la atención de que este día no todas las familias tienen un sitio donde figuren los nombres de desaparecidos y proscritos, y miles de hijos viven un 1 de noviembre particular y doloroso porque aún no tienen donde honrar lo que hoy solo es un recuerdo, depositando unas flores como hacen millones de familias. Además, aseguran que es también una fecha para recordar que el lugar donde tanta sangre corrió, la vieja galería de tiro que adaptaron como máquina de matar, sigue sin protección oficial alguna y ningún memorial muestra las 228 víctimas de quienes están o están en el cementerio contiguo. Tras el homenaje, las fosas del cementerio, en el que han intervenido el coordinador de la plataforma, Matías Alonso, el secretario general del PSPV de Paterna, José Antonio Sagredo, y el secretario general de la provincia de Valencia, José Luis Abal. La comitiva se ha desplazado al Paredón de España como reivindicación para que sea declarado bien de interés cultural por la Generalitat y así poder erigir un memorial fuera del cementerio, libre y a la vista de todos los ciudadanos, de acuerdo con la importancia histórica que reviste aquel lugar. Mujeres y poder. El 21% de las 353 alcaldías del PP en la provincia de Alicante y el 16% de las del PSPV están ocupadas por mujeres.
Casi el 21% de las 353 alcaldías que tiene el PP en la comunidad están ocupadas por mujeres, mientras que los socialistas cuentan con 22 alcaldesas en los 139 ayuntamientos que gobiernan, lo que representa cerca del 16%. Así lo recoge el informe sobre el impacto de género incluido en los presupuestos de la Generalitat para 2015, y que incluye un apartado sobre poder y representación. Del total de las alcaldías de los municipios de la Comunidad Valenciana, 101 fueron ocupadas por mujeres en 2013, lo que significa que el porcentaje de hombres ocupando alcaldías es superior al 80% en todas ellas. El PP tiene un total de 353 alcaldías, de las cuales 74 cuentan con una mujer como titular, de manera que el porcentaje de alcaldesas de esta formación política sería del 20,96%. El PSPV, por su parte, cuenta con 139 alcaldías, 22 de las cuales tienen enfrente a una alcaldesa, lo que representa el 15,83%, mientras que en las 20 alcaldías de Compromís, solo una está bajo titularidad de una mujer, lo que supone solo un 5%. A nivel estatal, el porcentaje de alcaldías ocupadas por mujeres ha mantenido una tendencia creciente a lo largo de los años, y ha pasado del 2,04% en 1983 al 17% este año pasado. La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de estas instituciones también se ha incrementado a lo largo del tiempo y ha pasado de representar el 2,7% en 2002 al 18,92% en 2013. Aunque de 2013 a 2014 se ha producido un retroceso al pasar de 7 a 5 presidentas en las diputaciones. En cuanto a los cabildos o consejos insulares, el porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno muestra un significativo deterioro de los años 2002 a 2014 y la mayor reducción se concentra en el último año, a pasar del 40% en 2013 al 9,09% este año. El futuro de Radio Televisión Valenciana, una incógnita un año después. RTVV todavía trabaja en su liquidación un año después de que el gobierno valenciano anunciara su cierre. Los grupos de la oposición se han comprometido a reabrir el Canal Nou en el caso de que los resultados de las elecciones autonómicas les permitan gobernar en la Comunidad Valenciana. Radio Televisión Valenciana trabajó aún en su liquidación un año después de que el gobierno valenciano anunciara su cierre, con dudas tanto sobre cuándo sería definitiva como el futuro de cientos de trabajadores que confían en las vías políticas y judicial para recuperar este servicio público. El 5 de noviembre de 2013 el gobierno valenciano anunciaba a través de un comunicado la decisión de cerrar la televisión y la radio pública valenciana. El detonante fue la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del ERE que afectaba a 1 millar de empleados, conocida 7 horas antes. El Consell, quien llevaba tiempo advirtiendo de que la anulación del ERE provocaría el cierre de la empresa pública, afirmó entonces que los gastos de la readmisión de estos trabajadores hacían inviable su mantenimiento. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, comparecía al día siguiente para remarcar que su cierre era innegociable y que no iba a cerrar colegios u hospitales para mantener la radiotelevisión autonómica. Los trabajadores, por su parte, defendieron la viabilidad de la empresa, pidieron negociar e iniciar un programa especial en la reivindicación de su comunidad que triplicó la audiencia habitual de Nou. Ese mismo día dimitieron la directora general de Radiotelevisión Valenciana, Rosa Vidal, y los 4 miembros del Consejo de Administración propuestos por el PP. A partir de este momento los acontecimientos se sucedieron. El Consell modificó por decreto la Ley de Radiotelevisión Valenciana para poder nombrar un nuevo director general sin esperar a su elección parlamentaria y presentó en les Corts una proposición de ley para la disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana. Mientras que se tramitaba esta ley, miles de valencianos salieron a la calle para reclamar que no se cerrara Radiotelevisión Valenciana. Los grupos de la oposición recurrieron ante los tribunales las decisiones del Ejecutivo valenciano y los trabajadores presentaron su propuesta para garantizar la viabilidad de la empresa. La empresa mantuvo más de un centenar de trabajadores, de los cuales en la actualidad quedan unos 80 para realizar las tareas de liquidación de la empresa, que deben culminar el 30 de junio de 2015. En los presupuestos de 2015, la Generalitat aportará un total de 64 millones de euros a la Radiotelevisión Valenciana, de los cuales 23 serán para pagar la segunda parte de los despidos del total del personal. Los grupos de la oposición se han comprometido a reabrir la Radiotelevisión Valenciana en caso de que los resultados de las elecciones autonómicas les permitan gobernar en la comunidad, e incluso alguno ya ha puesto fecha simbólica por ser el Día de la Región el 9 de octubre de 2015. El PSOE lleva a su ejecutiva a Valencia para presentar y aprobar un contrato contra la corrupción y por la regeneración democrática. Para los líderes socialistas, la Comunidad Valenciana es el paradigma de la corrupción del PP.
El PSOE reunirá esta semana a su Comisión Ejecutiva Federal para aprobar una declaración de regeneración democrática y contra la corrupción. Y lo hará en Valencia, lugar que consideran paradigma de este cáncer que asola al PP. La cita estará presidida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de ella resultará la Declaración de Valencia, un nuevo contrato democrático que este partido quiere firmar con la sociedad española y cuya redacción ha coordinado el líder de los valencianos, Ximo Puig, también secretario de Reformas Democráticas de la Dirección Federal. El documento recogerá las medidas que anunció la pasada semana el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, después de que Ferraz anunciara que no alcanzará ningún pacto sobre este asunto con el PP por entender que es el partido de la corrupción. Pero no solo será un compendio de las reformas legislativas que quiere promover los socialistas, sino que además quiere servir de marco de referencia para todas las iniciativas que el PSOE quiere promover para avanzar en la lucha contra esta lacra. Algunas de las medidas que quieren hacer realidad los socialistas formarán parte de una proposición de ley que registrarán en la Cámara Baja y para las que tratarán de recabar los apoyos con otros grupos parlamentarios. Aunque el PSOE ha cerrado la puerta a un acuerdo con el PP, sigue abierto al diálogo por sus propuestas parlamentarias puedan salir adelante. La iniciativa del PSOE incluye una treintena de reformas que buscan endurecer los controles y los castigos de este tipo de delitos. Además, proponen una instauración de un delito de financiación ilegal de partidos y la obligatoriedad de que las formaciones políticas devuelvan el dinero obtenido de esa manera. Pedro Sánchez defiende revisar las normas reguladoras de la responsabilidad civil para asegurar que en supuestos casos de corrupción las consecuencias del delito se satisfagan con todos los bienes y derechos del condenado y con las garantías debidas de los que pudiese figurar a nombre de sus allegados o testaferros. La ley de señas de identidad no va contra nada ni contra nadie y además quitará muchas caretas, así de gráficos. Se manifiestan desde el Partido Popular explicando y justificando esta ley. Ha sido en les Corts Valencianes por parte del portavoz del PP, Alfredo Castelló. El viceportavoz del Grupo Popular en les Corts, Alfredo Castelló, ha afirmado que la ley de señas de identidad en la que trabaja el gobierno valenciano es una ley a favor de los valencianos, pero también es una ley que quitará muchas caretas y se podrá ver la verdadera cara de muchos. En un comunicado, Castelló ha subrayado que el Consell está cumpliendo con su obligación cuando lleve adelante esta ley y ha lamentado las críticas de los grupos de la oposición que ven fantasmas donde no los hay. Ha defendido que el Consell ejerce sus competencias y ha decidido que una ley es la mejor forma para proteger las señas de identidad de los valencianos. Por ello, ha resaltado que esta norma no va contra nada ni contra nadie. Es una ley para poner el valor de lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, nuestras señas de identidad, himnos, tradiciones y el valenciano, aunque ha admitido que ya sabemos que hay grupos en les Corts que se sienten molestos y aludidos, grupos que hablan de que su idioma, bandera e himno son los catalanes. El vicesíndic popular ha pedido respeto para el trabajo del Consell, que está ejecutando una competencia propia dentro de un marco legal y con un sentimiento profundo de los valencianos, y ha destacado que el Ejecutivo siempre habla con la sociedad civil. El déficit público baja al 4,26% hasta agosto y el del Estado se reduce al 3,11% hasta septiembre. La cifra de déficit público se mantiene aún lejos del objetivo conjunto del 5,5% fijado para todo el año, mientras que la del Estado está un poco más cerca de su objetivo final, que es el 3,5%. El déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social sumó 45 millones de euros en los 8 primeros meses del año y se situó en el 4,26% del PIB, mientras que el saldo del Estado bajó un 3,11% del PIB en septiembre tras sumar 33,52 millones. El déficit público se sitúa en el 5,44% del PIB hasta noviembre, a más de un punto del objetivo de 2013. Así, el déficit público se moderó casi un 7% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el saldo del Estado se redujo un 9,3% respecto al mismo periodo de 2013. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado este martes la cifra del déficit público hasta agosto y los datos del Estado hasta el mes de septiembre, puesto que siempre van un mes por delante.
La cifra del déficit público se mantiene aún lejos del objetivo conjunto del 5,5% fijado para todo el año, mientras que el Estado está un poco más cerca de su objetivo de final del 3,5%. Durante todo el fin de semana se han sucedido las visitas a los cementerios, pero son muchas las personas que acuden al Camposanto únicamente en la fecha señalada del 1 de noviembre. Eso sí, en estas ocasiones no se suele escatimar en gastos para decorar los nichos y panteones. Las floristerías, por tanto, se preparan para estas fechas que les proporcionan uno de los mejores momentos comerciales del año. Durante todo el fin de semana el cementerio ha sido el lugar más concurrido de nuestros pueblos. El Día de Todos los Santos es tradición llevar flores por un significado muy especial. Pues tiene el significado que si no le ponen, eso está muy triste. Y así entra usted al cementerio y parece un jardín. El día los demás días le ponen un ramico y ya está. Pero hoy es cantidad. A ver a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Allí en Albatera hemos ido a ver, porque yo soy de allí. Hemos ido a ver a los míos allí y ahora venimos aquí. Pues a ver mi madre, a ver mis hermanos, a verlo a mis maridos. A visitar a nuestros familiares, a las lápidas que tenemos aquí, a los familiares. Por suerte, hay ramos de flores para todos los presupuestos, pero para este día no se mira tanto el precio. Que no se nota que hay falta de trabajo. Dejan el dinero para las flores este día. En 5 años que hay o 6 esta crisis, están comprando igual, que yo lo noto todos los años. Flores igual. Y es que la mayoría de gente que este fin de semana ha visitado el cementerio ya no volverá hasta el año que viene. Todos los años vengo. 53 años que ha muerto mi padre, estoy viniendo aquí. Todos los años por esta fecha, siempre. El día 1 de noviembre solo. Una vez al año por lo menos hay que venir. Además de los crisantemos, gladiolos, claveles, rosas, margaritas, lirios. Es esta una tradición que en España se transmite de padres a hijos. Nosotros venimos con nuestros hijos, yo vine con mis padres antes, ahora mi madre ya no está y venimos a visitar a mi madre, a sus padres. Sí, es de tradicional. Y mucho que dure, porque hay quien hace las mejores ventas de todo el año ese día. Pues a lo mejor 1 millón hoy, 6.000 euros. Aunque también trabajan más para preparar la ocasión. Estoy sin dormir 10 o 12 días, con 80 años, haciendo ramos y tarrines. Los cementerios ya están decorados convenientemente y en muchos ayuntamientos se aprovechan estas fechas para anunciar ampliaciones, porque este es un sector que tiene los clientes asegurados. Aunque no se puede considerar un brote, la ciudad de Alcoy registra 3 casos de legionela en una semana sin relación espacio-temporal. Por ello, se descarta cualquier medida extraordinaria más allá de la supervisión de los casos y los posibles orígenes de la enfermedad. Uno de los casos se ha registrado en el barrio de Santa Rosa, otro en el Eixample y el tercero en la zona centro de Alcoy. El popular escritor Juan José Millás abrirá este jueves en Ford la primera campaña en España para fomentar la lectura en el ámbito laboral. Millás participará en un coloquio con trabajadores de la factoría que recibieron un ejemplar de su obra Infieles y adulterados. Tras contar con un mes para disfrutar del libro, mantendrán un encuentro con el autor en la propia fábrica. El escritor Juan José Millás abrirá el próximo jueves en la planta Ford en Almusafes la primera campaña en España para fomentar la lectura en el ámbito laboral, puesta en marcha por la Fundación Anastasio de Gracia. Según ha indicado responsables de esta iniciativa, Millás participará en un coloquio con trabajadores de la factoría que se inscribieron de manera voluntaria y recibieron un ejemplar de su obra Infieles y adulterados. Tras contar con un mes para disfrutar del libro, mantendrán un encuentro con el autor de la propia fábrica. Bajo el título Autores y autos, arráncate a leer, esta primera experiencia en España para fomentar la lectura en el ámbito laboral nace como un espacio de encuentro entre escritores y trabajadores para incentivar el hábito lector de la población española. Durante los próximos meses, trabajadores de los centros de automoción españoles mantendrán coloquios con Millás, Rosa Regás, Javier Sierra o Santiago Posteguillo tras leer una de sus obras. En Ford Almusafes tendrán la oportunidad de debatir sobre Infiel y adulterado, que se presenta como una tremenda historia de poligamia, la de un escritor con 14 ilustradores. El cementerio de Alcoy termina en primer lugar como mejor monumento arquitectónico. El Camposanto alcoyano se ha impuesto con un total de 2.415 votos frente a los otros 9 seleccionados. Con este reconocimiento se sitúa en el mapa de cementerios de mayor interés turístico de España y de Europa. El Panteón Alcoyano de Agustín Gisbert, seleccionado como uno de los 10 mejores monumentos arquitectónicos de los cementerios españoles, ha sido el más votado en el primer concurso de cementerios de España organizado por la revista funeraria Adiós.
El Camposanto alcoyano se ha impuesto con un total de 2.415 votos frente a los otros 9 seleccionados. Con este reconocimiento se sitúa en el mapa de cementerios de mayor interés turístico de España y de Europa, ya que también forma parte de la Ruta Europea de Cementerios Significativos, considerada itinerario cultural por el Consejo de Europa. El concurso, que incluía 3 categorías, también ha dado como vencedores, aparte del cementerio de San Antonio Abad de Alcoy, a Burguete Navarra como mejor cementerio en su conjunto y a Roncal Navarra como mejor escultura funeraria. Gracias también a ser nominado en el concurso, Alcoy formará parte de la Ruta de Cementerios de España que la citada revista pondrá en marcha en el 2015 y recibirá un pequeño premio metálico que el Ayuntamiento destinará a seguir con la promoción turística del cementerio. Festividad de Todos los Santos en España. Es el día de mayor afluencia a los cementerios de todo el año, una jornada que las familias aprovechan para recordar a sus seres queridos y que se ha visto favorecida en esta ocasión por el buen tiempo. Festividad de Todos los Santos en España. Es el día de mayor afluencia a los cementerios de todo el año. Una jornada que las familias aprovechan para recordar a los seres queridos y que se ha visto favorecida en esta ocasión por el buen tiempo. Una cosa que es una tradición de toda la vida, que nos han acostumbrado nuestras madres y ahora no están ellas, pues ahora continuamos nosotros. Un recuerdo a nuestros familiares difuntos y a rezar por ellos. Unas 500.000 personas pasarán a lo largo de todo este fin de semana por los 13 cementerios de la ciudad de Madrid. Muchas de ellas acompañadas de flores que depositarán ante la tumba de familiares, amigos y allegados. Normalmente, claro, en estas épocas la flor natural sube de precio. Lo que es en sí la artificial, pues normalmente no. La crisis, la gente, para sus personas que tienen aquí en los cementerios, lo respetan mucho y bueno, a lo mejor se quitan un poquito, pero es igual, más o menos el gasto es lo mismo. Día también intenso de visitas a los cementerios de Barcelona. Aquí en el Camposanto de Poblenou, un pequeño grupo de música ameniza la llegada de los visitantes. Música también en Montserrat, en Valencia, donde existe uno de los pocos cementerios de España dedicados a la sepultura de mascotas. Para mí un animal es parte de mi familia y tienen su dignidad y merecen pues estar en un sitio digno, como es este cementerio. Y aunque el 1 de noviembre suele ser una jornada para la reflexión y el recuerdo, también son muchos los que aprovechan este día para hacer turismo funerario. Hoy decenas de personas hacían cola ante la Catedral de Ávila para ver la tumba de Adolfo Suárez. Otros muchos han acudido al cementerio de Alcoy, en Alicante, uno de los recintos que van a formar parte de una próxima ruta por los cementerios de España, que entrará en funcionamiento en el año 2015. Novedades sobre las últimas actuaciones en torno a la Operación Púnica. El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha sido trasladado de la cárcel madrileña de Soto del Real a la prisión madrileña de Extremera, mientras que su socio y amigo David Marjaliza ha sido conducido al centro penitenciario de Aranjuez. Antes de cumplirse 24 horas del ingreso de Enrique Granados y David Marjaliza en la cárcel madrileña de Soto del Real, ya les han separado. El exconsejero de la Comunidad de Madrid ha sido trasladado al centro penitenciario de Extremera, mientras que su socio y amigo ha sido conducido al de Aranjuez. Por razones organizativas y de buen orden en la cárcel de Soto del Real es el motivo que han dado fuentes penitenciarias. Y es que en las últimas horas han ingresado muchos internos en el marco de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica. Ante la última avalancha de detenidos, el Gobierno se muestra contundente en contra de los comportamientos corruptos en los partidos y pide que salgan a la luz y se pongan a disposición de la justicia. Y que el que la haga, que la pague. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha vuelto a hacer un llamamiento para sumar esfuerzos en favor de la transparencia para evitar estas conductas que ha calificado de reprochables y vergonzosas, aunque ha minimizado su presencia en la sociedad española. Que esa no es la gran mayoría de la sociedad española. Son personas que confunden el interés público con el interés privado y están a veces en los partidos políticos, a veces son funcionarios, a veces son empresarios o a veces son ciudadanos normales que defraudan también la ley. Y todo eso
se tiene que acabar en este país. Desde la oposición, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, hace hincapié en que hay mucha diferencia en la forma que han tenido los dos grandes partidos de abordar este problema. El Partido Socialista, en cuanto ha tenido conocimiento, ha actuado. El Partido Popular se ha pasado durante mucho tiempo defendiendo a los presuntos corruptos, defendiendo a Matas, defendiendo a Fabra, defendiendo a Camps, defendiendo a Bárcenas, defendiendo a Cebes. Nosotros, en el momento en que hemos tenido información, los hemos dado de baja, dicho y hecho. En cuanto al resto de detenidos, fuentes penitenciarias no descartan que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los 5 acusados en la trama púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Tampoco de los otros 2 detenidos que permanecen en prisión eludible con fianza. El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Alfred Bosch, ha animado a la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, al líder de Ciutadans, Albert Rivera, y a todos los contrarios a la independencia de Cataluña a que vayan a votar el próximo 9 de noviembre, porque en esta convocatoria el no también existe. Una votación abierta a todos los ciudadanos y a todos los demócratas. De manera muy especial queremos animar a los que quieran votar que no, o a los que quieran votar la opción del sí, no, para que se presenten en las urnas. Las urnas son para ellos también, por supuesto. En esta elección nos encantaría ver votando a Alicia Sánchez Camacho, nos encantaría ver votando a Albert Rivera, nos encantaría ver votando a todos aquellos que están en contra de la independencia de Cataluña, porque la convocatoria del 9 de noviembre también contempla esa opción. El no también existe. No nos sorprende este fenómeno porque entendemos que es muy difícil cuando los grandes partidos de establishment muestran toda su podredumbre de los últimos años, de la corrupción rampante con la que han funcionado. No nos sorprende esta irrupción de una nueva fuerza, y tampoco nos sorprende que alguien que defiende el voto pues pase por delante de aquellos que quieren prohibir el voto. O sea, unos partidos como el PP o el PSOE que pretenden impedir a la gente que vote el 9 de noviembre en Cataluña, una gente que quiere boicotear las urnas, es inaudito que después pidan a los ciudadanos que los ciudadanos voten por ellos. Nosotros queremos ser obedientes al pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña en las urnas y también en la calle de forma multitudinaria ha pedido o nos ha mandatado para que podamos votar sobre el futuro de Cataluña. La gente en la calle y en las urnas, de forma masiva, compacta, multitudinaria, mayoritaria, ha pedido que se pueda votar sobre la independencia de Cataluña. Nosotros tenemos la obligación, como representantes del pueblo electos, tenemos la obligación de responder al mandato del pueblo. Por tanto, eso es lo que haremos. Cumpliremos con nuestra palabra y cumpliremos con el mandato que nos llega de la mayoría del pueblo de Cataluña. Bueno, yo lo que quiero que me sorprenda es una participación masiva el 9 de noviembre. Queremos esa sorpresa, y esa sorpresa sí que la deseamos y la estamos trabajando día a día, minuto a minuto, calle a calle, persona a persona. Podemos podría ser el partido más votado en las elecciones. La formación de Pablo Iglesias podría ser la fuerza política con más y mejor respuesta en las urnas de celebrarse ahora en España las elecciones generales. Así lo dice una encuesta publicada este domingo por un periódico que señala a Podemos como la lista más votada con un 27% de los sufragios. La formación de Pablo Iglesias podría ser la fuerza política más votada de celebrarse ahora en España elecciones generales. Así lo dice una encuesta publicada este domingo por el diario El País, que señala a Podemos como la lista más votada con un 27% de los sufragios. Según el resultado estimado en la encuesta elaborada por Metroscopia, Podemos no solo superaría a PP y PSOE, sino que su líder, Pablo Iglesias, se posiciona como el mejor valorado, por delante del nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez. Más de un tercio de los que votarían a Podemos cree que es el partido que más se acerca ahora a lo que piensan, mientras que un 42% ha decidido su hipotético voto por decepción y desencanto con el resto de partidos, lo que quedaría patente en un índice de abstención a las elecciones próximo al 20%. En solo 8 meses de vida, la formación se ha convertido en la cuarta fuerza política en España, con más de 1 millón de votos en las europeas y 5 eurodiputados.
A 7 meses de las elecciones autonómicas y municipales y a un año de las generales, las encuestas parecen mostrar un giro en la intención de voto de los españoles y la formación de Pablo Iglesias sacaría 1,5 puntos al PSOE y los votantes del PP le dejarían caer al 20,7% del resultado estimado sobre voto válido. Hasta aquí nuestra primera cita con la información. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Nos vemos al filo de las 8:30 de la tarde en la segunda edición del Noticias 12. Hasta luego.